Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Horacio Silva, soy uno de los profesores de la materia Sociología y hoy vamos a hacer un video introductorio para comenzar a pensar un poco la unidad número 1. La unidad número 1, como ustedes pueden ver en el material que se encuentra para trabajar, habla sobre la construcción social de la realidad. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, es media provocativa, pero ¿qué está primero, el pensar o el hacer? ¿Qué es lo primero? Ustedes dirán, sí, primero está el pensar. O dirán, muchas veces hacemos cosas sin pensar, pero tendríamos que pensarlas. Y yo digo de una forma, vuelvo a explicar, provocativa, que el pensar no está primero el hacer. En el sentido de que lo que ustedes piensan, lo que yo pienso, lo que cada uno de nosotros pensamos, es el producto de nuestras prácticas sociales, de nuestras experiencias, de nuestra socialización. Le estoy diciendo conceptos que vamos a trabajar en la materia. De nuestras prácticas sociales, de nuestra socialización, de nuestra vinculación con los otros. Yo soy lo que soy y pienso lo que pienso porque viví lo que viví. Ustedes son lo que son y piensan lo que piensan porque vivieron lo que vivieron. Las prácticas sociales, los vínculos que tuvieron desde que nacieron hasta este momento de la vida, determina que ustedes tengan una forma de ver, de sentir y de observar la realidad. ¿Es complejo? Volvemos. Yo pienso lo que pienso y siento lo que siento y creo lo que creo porque tuve vínculos desde que salí de la panza de mi mamá. Vínculos que son mis agentes socializadores, madre, padre, escuela, abuelo, amigos, que en mis vínculos con ellos determinaron mi forma de pensar. Y a ustedes les pasa lo mismo. Por ejemplo, si ustedes hubiesen nacido en la India, seguro que estuvieran adorando a la vaca. Y verían que la vaca no da proteínas porque es un animal sagrado. Si ustedes fueran de una comunidad gitana, tal vez se casarían por la dote. Los valores, las creencias y las costumbres se van vinculando en la práctica con los otros agentes que se van vinculando con nosotros. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta, cuando hablamos de la construcción de la realidad. La realidad es una construcción. Se construye y tiene que ver con el lugar que separa el observador para ver esa realidad. Hay cosas que son sociales y hay cosas que son naturales. El nacer es natural. Pero la forma en que nacemos tiene que ver con lo social. Y cuando hablamos de lo social tiene que ver con los vínculos, o las relaciones de poder, o las características de esa civilización. Vos podés nacer o podías nacer agarrado de un árbol, podías nacer por parto natural, podías nacer por cesárea. Hoy por hoy hay ciertas personas madres que nacen, que tienen a sus hijos en métodos no violentos. Eso es social, que tiene que ver con lo cultural. Uno se puede casar, pero hay distintas formas de casarse, que también tiene que ver con lo cultural. Entonces hablamos de la construcción social de la realidad. Y una cosa es lo social y otra cosa es lo natural. Pero la realidad, el contexto, incide en nuestra subjetividad, incide en nuestra forma de ver la realidad, incide en nuestra forma de pensar la realidad. Esa realidad, ese contexto, atraviesa y nos da contenido a la forma que nosotros observamos esa realidad. Por eso es muy importante entender qué sucede en el contexto para conformar nuestra propia subjetividad. Un autor, como Raimi, que lo tienen para leer en la bibliografía, habla que es muy importante tener imaginación sociológica. ¿Y qué es la imaginación sociológica?
es la capacidad que tiene el individuo de vincular lo que vive, lo que le pasa con el contexto. Lo que vive, su propia biografía, con la historicidad, con el contexto. Yo puedo analizar un hecho puntual y decir, bueno, por ejemplo, hay un autor que se llama Durkheim, que también lo van a leer, y habla del suicidio. El suicidio es un hecho netamente individual, porque es personal. No hay cosa más personal que suicidarse. Es una decisión personal. Ahora, si nosotros analizamos el suicidio en un momento histórico de la sociedad, en un momento histórico determinado, es un hecho sociológico, porque vemos por qué en tal momento histórico hubo mayor cantidad de suicidios que otros, que tiene que ver con lo individual, pero tiene que ver con lo social. ¿Se comprende? La sociología es una ciencia que trata de ver la interacción, las redes de interacción entre las personas, los vínculos entre las personas, las relaciones de poder y cómo esos vínculos, esas interacciones, dijimos hoy, conforman esta subjetividad. Desde que nacemos, dice Berger y Luhmann, existe un proceso de socialización. La socialización es la internalización de los individuos, de los valores, creencias, costumbres de los agentes socializadores, mamá, la abuela. Vos vas internalizando y vas incorporando estos valores, estas creencias y estas costumbres. En ese proceso de socialización se divide en socialización primaria, que según los textos dura hasta los 5 o 6 años, y de socialización secundaria, que dura toda la vida. En la socialización primaria se da a través del afecto. Tu madre te dice, esto está bueno, esto está bien, esto está mal, esto es sano, esto es patológico, esto es verdadero o esto no, y además te cuida. Cuando sos chiquito te da la teta y te dice no o sí. Y en un momento determinado, en la socialización secundaria, aparece lo que se llama fundamentalmente la socialización a través del lenguaje, donde los lenguajes nos permiten comunicarnos y nos van socializando. Y esos agentes socializadores van siendo reemplazados. Entonces, en ese proceso de socialización, vamos internalizando los valores, las creencias y las costumbres del ámbito donde estamos. Pero en algún momento nos vinculamos en cierta edad con otras personas y con otras características. Y entran en contradicción esos valores recibidos con los valores que vamos adquiriendo. Es cuando tu madre te dice, ¿quién te llena la cabeza? No, nadie me llena la cabeza, es que estoy viviendo viendo otras cosas. Y aparecen las contradicciones. Y cuando aparecen las contradicciones, aparecen las crisis. Y cuando aparecen las crisis, uno está en una disyuntiva entre qué es bueno, qué es malo. El tema es que cuando uno sale de una crisis, toma una decisión. Puede estar más contento, menos contento. En la vida nos vamos vinculando con otros de este punto de vista, porque nuestros vínculos son continuos con otros, en otras personas. Y en ese contexto aparece lo que nosotros denominamos estudiar las redes de interacción. Ahora, también hacemos un análisis crítico de la vida cotidiana. Cuestionamos lo naturalizado, cuestionamos lo que es natural o lo que se nos presenta como natural. ¿Por qué las cosas se nos presentan como naturales o como normales? Hacemos también un cuestionamiento de eso. Y repensamos la vida cotidiana y repensamos el sentido común. En esta pequeña introducción, mi idea fundamental es que ustedes vayan conociendo los materiales que vamos a trabajar en esta primera parte. Entonces les voy a tirar algunos conceptos para que ustedes tengan en cuenta. Subjetividad, socialización, mito, crisis, internalización, sentido común, vida cotidiana, crítica de la vida cotidiana. Estos conceptos los vamos a ir trabajando en las tutorías sucesivas, así que a ustedes apenas comiencen a leer el material, sugiero que lean primero la ficha número 1, nos vamos a poner en contacto para hacer las tutorías respectivas y comunicarnos a través de WhatsApp o a través de Internet. Bueno, bienvenidos, que estén muy bien
y que podamos aprender conjuntamente en esta experiencia académica. Gracias.